YouTubers, somos un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. A continuación vamos a presentar un pequeño video tutorial sobre el tema de series de potencia y la resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencia. Esto como parte de una asignación del curso de Análisis Matemático 4 dictado por nuestro profesor, el ingeniero Paul Díaz. Hemos tratado de hacerlo lo más conciso y didáctico posible para que ustedes puedan entenderlo y aprenderlo mejor. Bueno, sin más que decir, empezamos. Bueno, para hacer más fácil y sencillo el tutorial, y más didáctico también, hemos implementado esta pizarra digital. Vamos a empezar con el tema de series de potencia. Recordamos que una serie de potencias en x menos a es una serie de la siguiente forma. Y se dice que esta serie es una serie de potencias centrada en a. La serie convergencia de la serie. Decimos que existe el siguiente límite de las sumas parciales para que recién la serie de potencias exista. Intervalo de convergencia. Es el conjunto de números reales x o intervalo para los que la serie converge. Radio de convergencia. Si R es el radio de convergencia, entonces la serie de potencias converge para el valor absoluto de x menos a menor que R y diverge para el valor absoluto de x menos a mayor que R. Si R es igual a 0, la serie converge solo para x igual a a. Y si la serie converge para todo x, entonces escribimos R igual infinito. Convergencia absoluta. Dentro de su intervalo de convergencia, una serie de potencias converge absolutamente, es decir, la siguiente serie converge. Prueba de convergencia, criterio del cociente. Suponiendo que c sub n es diferente de 0 para todo n y que el límite del valor absoluto de c sub n más 1 por x menos a la n más 1 sobre c sub n por x menos a la n cuando n tiende al infinito es igual a valor absoluto de x menos a por el límite del valor absoluto de c sub n más 1 sobre c sub n cuando n tiende al infinito, y esto es igual a L. Si L menor que 1, la serie converge absolutamente. Si L mayor que 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, el criterio no es concluyente. Una serie de potencias define una función y de x igual sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito por c sub n por x a la n, cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie, donde es continua, derivable e integrable. Así tenemos, por ejemplo, las dos derivadas de la función, la primera y la segunda derivada. Función analítica en un punto. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se expresa mediante series de potencia la función e a la x, la función seno de x y la función coseno de x. Aritmética de series de potencia. Las series de potencias pueden combinar mediante operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Así tenemos, por ejemplo, e a la x por seno de x. Utilizando los desarrollos anteriores de las funciones e a la x y seno de x, desarrollamos de la siguiente manera. Vemos que podemos combinar las operaciones de multiplicación, sumas y divisiones. Bueno, empezamos con un ejemplo. Nos piden escribir la sumatoria de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2 desde n igual 2 hasta el infinito, más la sumatoria de c sub n por x a la n más 1 desde n igual 0 hasta el infinito como una serie de potencias. Para la solución, primero buscamos que ambos sumatorios comiencen por la misma potencia. Así, mediante las propiedades algebraicas, desarrollamos la sumatoria. Ahora, cuando sustituimos el primer valor de n en ambos sumatorios, las series comienzan potencias de x al cuadrado, haciendo los cambios de índice
k igual n menos 2 para la primera serie y k igual n más 1 para la segunda serie, nos queda de la siguiente forma. Solución respecto a puntos ordinarios. Supongamos la ecuación diferencial lineal a sub 2 por x por y2' más a sub 1 por x por y' más a sub 0 por x por y es igual a 0, que podemos escribir como la segunda derivada de y más p de x por la primera derivada de y más q de x por y es igual a 0. Leemos la definición. Se dice que en un punto x igual 0 es un punto ordinario o regular de la ecuación diferencial si p de x y q de x son analíticas en x sub 0, es decir, si admiten desarrollos en serie de potencias alrededor de x sub 0. Un punto que no es punto ordinario es un punto singular. Si p de x y q de x son cocientes de polinomios, entonces p de x sería igual a sub 1 por x entre a sub 2 de x. Q de x es igual a sub 0 de x entre a sub 2 de x. Entonces, x es igual a x sub 0. Es un punto ordinario de nuestra ecuación simplemente si a sub 2 de x sub 0 es diferente de 0. Bueno, tenemos un segundo teorema. Se llama la existencia de soluciones en serie de potencias. Si x es igual a x sub 0 en un punto ordinario o regular, siempre es posible hallar dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias centradas en x sub 0. Así tenemos y igual sumatoria de c sub n por x menos x sub 0 a la n desde n igual 0 hasta el infinito. Cada una de las dos soluciones linealmente independientes en series de potencia convergerá por lo menos dentro del intervalo definido por el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que r, donde r es la distancia desde x sub 0 hasta el punto singular más próxima de la ecuación diferencial ordinaria. Un ejemplo, nos piden resolver la segunda derivada de y más xy igual 0. Sabemos que p de x igual 0 y q de x igual x. No tenemos puntos singulares. Podemos buscar solución en serie alrededor de cualquier punto porque todos son regulares. En particular, lo haremos para x igual 0. Así tenemos y de x igual sumatoria de c sub n por x a la n. Y también tenemos la segunda derivada de y desde n igual 2 hasta el infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Sustituyendo en la ecuación diferencial obtenemos la segunda derivada de y más xy es igual a esta sumatoria. Y reduciendo tenemos esta expresión de aquí. La sumatoria de c sub n por n menos 1 por x a la n menos 2 desde n igual 2 hasta el infinito más la sumatoria de c sub n por x a la n más 1 desde n igual 0 hasta el infinito. Obtuvimos de esta suma de series en el ejercicio anterior. Para que la identidad se cumpla es necesario que todos los coeficientes sean 0. Así tenemos 2 veces c sub 2 igual 0, c sub 2 igual 0 y k más 1 por k más 2 por c sub k más 2 más c sub k menos 1 igual 0, donde k es 1, 2, 3, así sucesivamente. Puesto que k más 1 por k más 2 es diferente de 0, obtenemos la siguiente relación de recurrencia. Tomando valores de k y recordando que c sub 2 igual 0. Así, para cada valor de k, sub k igual n, hemos hallado el c sub n más 2. Por ejemplo,
Para k igual 1 hemos hallado el c sub 3. Para k igual 2 hemos hallado el c sub 4. Para k igual 3 hemos hallado el c sub 5. Y así sucesivamente hemos tabulado hasta k igual 9. Observemos que todos los coeficientes dependen o de c sub 0 o de c sub 1. De hecho, si c sub 0 y c sub 1 no quedan indeterminados, es que hemos metido la gamba en algún sitio. Nuestra solución era y de x igual la sumatoria de c sub n por x a la n desde n igual 0 hasta el infinito. Resolvemos usando series de potencias. Nos queda c sub 0 por y sub 0 de x más c sub 1 por y sub 1 de x. Entonces, las dos soluciones linealmente independientes en series de potencias son y sub 0 de x y y sub 1 de x. Y resolviendo, obtenemos y sub 0 de x igual 1 más la sumatoria de menos 1 a la k sobre 2 por 3 por así sucesivamente por 3k menos 1 por 3k, todo eso por x a la 3k desde k igual 1 hasta el infinito. Y y sub 1 de x, resolviendo toda la operación, nos queda x más la sumatoria de menos 1 a la k sobre 3 por 4 por así sucesivamente hasta 3k por 3k más 1, todo eso por x a la 3k más 1 desde k igual 1 hasta el infinito. Hay una manera algo menos trabajosa de realizar el cálculo anterior para encontrar los coeficientes en la relación de recurrencia. Partimos por el c sub k más 2, que es igual a menos c sub k menos 1 sobre k más 1 por k más 2, donde k toma los valores naturales de 1, 2, 3, así sucesivamente. Observamos que si hacemos primero c sub 0 igual 1 y c sub 1 igual 0, recordando que en este caso particular, además de c sub 2 igual 0, obtenemos directamente los coeficientes del desarrollo de y sub 0 de x, y haciendo c sub 0 igual 0 y c sub 1 igual 1, obtenemos directamente los coeficientes del desarrollo de y sub 1 de x. Repetimos el cálculo anterior desde el principio utilizando esta estrategia. Si hacemos primero c sub 0 igual 1 y c sub 1 igual 0, con c sub 2 igual 0, tabulamos los diferentes valores de k y hallamos paralelamente los c sub k más 2. Es decir, si tabulamos k igual 1, hallamos c sub 3. Si tabulamos k igual 2, hallamos c sub 4. Así hemos tabulado desde k igual 1 hasta k igual 5. Y podemos seguir tabulando más. Ahora tenemos, reemplazando el y sub 0 de x, aquí vemos el desarrollo, nos queda la expresión 1 más la sumatoria de menos 1 a la k sobre 2 por 3, así sucesivamente, por 3k menos 1, por 3k, todo por x a la 3k, desde k igual 1 hasta el infinito. Si hacemos ahora c sub 0 igual 0 y c sub 1 igual 1, obtenemos, también tabulando, los diferentes k y los c sub k más 2. Observen, todo este proceso es sumamente algebraico nada más. Así hemos tabulado desde k igual 1 hasta k igual 5 y hemos hallado el y sub 1 de x. Reduciendo nos queda la siguiente expresión: x más la sumatoria de menos 1 a la k sobre 3 por 4, así sucesivamente, por 3k más 1, todo por x a la 3k más 1, desde k igual 1 hasta el infinito. Tenemos otro ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial siguiente: x al cuadrado más 1 por y2'
más x y' menos y igual a 0. Puesto que x al cuadrado más 1 igual 0 y x igual y menos y son puntos singulares, la solución en serie de potencia centrada en 0 convergerá al menos para el valor absoluto de x menor que 1. Usando la solución en forma de series de potencia de y' y y2', nos queda toda esta expresión de sumatorias. Podemos reducirlo primero. Hacemos que todos los sumatorios comiencen por la potencia más alta, que en este caso es x al cuadrado, y separamos los términos sobrantes. Aquí tenemos la sumatoria. Sabemos que estamos tomando los valores de k igual n. Primero, hacemos que todos los sumatorios comiencen por la potencia más alta, que en este caso es x al cuadrado, y separamos los términos sobrantes. Así nos queda esta expresión. Ahora reindexamos. De lo anterior tenemos la expresión 2 veces c sub 2 menos c sub 0 igual 0 y 6 veces c sub 3 igual 0 y k más 1 por k menos 1 por c sub k más k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 igual 0. Así que c sub 2 es igual a c sub 0 medios, c sub 3 es igual a 0, c sub k más 2 es igual a 1 menos k por c sub k sobre k más 2. Luego tenemos los valores de c sub 4, c sub 5, c sub 6, c sub 7. También tenemos c sub 8, c sub 9, c sub 10. Nos queda la expresión y igual c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x al cuadrado. Así vemos que sucesivamente. Simplificamos la expresión. Nos queda c sub 0 y sub 0 de x más c sub 1 y sub 1 de x. Hallamos la expresión y sub 0 de x, que nos queda 1 más 1 medio de x al cuadrado más la sumatoria de 1 por 3 por 5 hasta 2n menos 3 sobre 2 a la n por n factorial por menos 1 a la n menos 1 por x a la 2n desde n igual 2 hasta el infinito, con la salvedad de que el valor absoluto de x debe ser menor que 1 y y2 de x nos queda igual a x. Si se busca una solución en serie de potencias y de x centrada en 0 para esta ecuación diferencial, y2' menos 1 más x por y igual 0, obtenemos c sub 2 y la siguiente relación de recurrencia: c sub k más 2 igual c sub k más c sub k menos 1 sobre k más 1 por k menos 2, donde k toma los valores 1, 2, 3 y así sucesivamente. También hemos hallado c sub 2 igual 1 medio de c sub 0 y c sub 3, c sub 4, c sub 5
notamos que todos los c sub n están en función de c sub 0 y c sub 1, etcétera. Finalmente, nuestra solución quedará de la siguiente manera: y igual c sub 0, y sub 0 más c sub 1, y sub 1, donde y sub 0 de x es toda esta expresión infinita, y y sub 1 de x también toda esta expresión infinita. Y todas estas sumatorias convergen para todo x, para todo valor de x. Tenemos otro ejemplo. Nos piden solucionar la ecuación diferencial y2' más coseno de x por y igual 0 mediante series de potencias. Para la solución, observemos que en este caso q de x no es un polinomio, x es igual a 0 y es un punto ordinario de la ecuación. Usando la serie de Maclaurin para coseno de x y empleando y igual c sub n x a la n desde n igual 0 hasta el infinito como solución, desarrollamos la expresión, nuestra ecuación diferencial, con lo aprendido anteriormente. Observen el desarrollo. De ahí reducimos que 2c sub 2 más c sub 0 es igual a 0. 6c sub 3 más c sub 1 es igual a 0. 12c sub 4 más c sub 2 menos c sub 0 medios es igual a 0. Y 20c sub 5 más c sub 3 menos c sub 1 medios es igual a 0. Obtenemos los valores de c sub 2, c sub 3, c sub 4, c sub 5, así sucesivamente. Y también, reemplazando, vamos a obtener los valores de y sub 0 y y sub 1 respectivamente, donde ya hemos terminado la ecuación diferencial mediante series de potencia. Ahora vamos a ver las soluciones respecto a puntos singulares. Un punto singular x sub 0 de una ecuación diferencial lineal a sub 2x de x, y2' más a sub 1 de x, y' más a sub 0 de x, y es igual a 0. Se puede reducir y clasificar, y lo dejamos de la siguiente manera: y2' más p de x por y' más q de x por y es igual a 0. Tenemos una pequeña definición, pasamos a leerla. Dice: los puntos singulares regulares e irregulares. Se dice que en un punto singular x sub 0, x es un punto singular regular si p de x es igual a x menos x sub 0 por p de x y q de x es igual a x menos x sub 0 al cuadrado por q de x. Son analíticas en x sub 0. También admiten desarrollos en series de potencias centradas en x sub 0. Un punto singular que no es regular es un punto singular e irregular de la ecuación. Coeficientes polinomiales. Leemos también una pequeña definición. Si x menos x sub 0 aparece a lo sumo a la primera potencia en el denominador de p de x y a lo sumo a la segunda potencia en el denominador de q de x, entonces x sub 0 es un punto singular regular. Para resolver la ecuación diferencial ordenada, la multiplicación en forma estándar viene dada por x menos x sub 0 al cuadrado. Reemplazamos
¿sí? Donde p de x es igual a x menos x sub 0, p de x y q de x igual x menos x sub 0 al cuadrado por q de x. Son analíticas en x igual x sub 0. Nos damos cuenta que de esta manera hemos, por decir, hemos matado las singularidades. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dan valores de x igual 2 y x igual menos 2 y nos piden hallar la ecuación diferencial x al cuadrado menos 4 por y2' más 3 por x menos 2 por y' más 5y igual 0. Reconocemos el p y q de x respectivamente. Para pasar x igual 2, la potencia de x menos 2 en el denominador de p de x es 1 y la potencia de x menos 2 en el denominador de q de x es 2. Así que x es igual a 2 y es un punto singular regular. Para x menos 2, la potencia de x más 2 en el denominador de p de x y q de x es 2. Así que llegamos a la conclusión de que x menos 2 es un punto singular irregular. Ahora vamos a ver el teorema de Frobenius. Tenemos un pequeño concepto. Sabemos que si x es igual a x sub 0 y es un punto singular regular, entonces existe al menos una solución de la forma y igual x menos x sub 0 a la r por sumatoria de c sub n por x menos x sub 0 a la n desde n igual 0 hasta el infinito. Reducimos, nos queda la sumatoria de c sub n por x menos x sub 0 a la n más r desde n igual 0 hasta el infinito, donde el número r es una constante por determinar. La serie converge al menos en algún intervalo de 0 menor x menos x sub 0 menor que r, el radio de convergencia. Tenemos un ejemplo del método de Frobenius. Debido a que x igual 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial 3x y2' más y' más y igual 0, trataremos de hallar una solución en serie con y, y' y y2'. Tenemos su respectivo desarrollo. Observemos el desarrollo. Que implica c sub k más 1 igual c sub k sobre k más r más 1 por 3k más 3r más 1, donde k toma los valores naturales y enteros 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. También sabemos que r por 3r menos 2 por c sub 0 es igual a 0 y k más r más 1 por 3k más 3r más 1 por c sub k más 1 menos c sub k es igual a 0. Haciendo c sub 0 igual 1, r por 3r menos 2 igual 0, entonces r igual 0 y 2/3. Cada valor de r nos transforma la ecuación de recurrencia. R1 igual 2/3 sería c sub k más 1 igual c sub k sobre 3k más 5 por k más 1. Y en R2 igual 0, c sub k más 1 sería igual a c sub k sobre k más 1 por 3k más 1. Una vez que tenemos los valores de c sub k más 1 para R1 igual 2/3
y para R2 igual 0, procedemos a hallar los diferentes C sub n's. Así, hemos tabulado el C sub 2, por ejemplo, que nos queda después de desarrollarlo, C sub 0 sobre 2 factorial por 5 por 8. Hemos tabulado el C sub 3, C sub 4, C sub n. Y en R igual 0, también hemos tabulado C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub n. Observemos que los dos conjuntos contienen el mismo múltiplo C sub 0. Si se omite este término, haciéndolo igual a 1, tenemos y sub 0 de x igual x a las 2 tercios, todo por 1 más la sumatoria de 1 sobre n factorial por 5 por 8 por 11 hasta 3 por n más 2 por x a la n desde n igual 1 hasta el infinito. Y sub 1 de x sería igual a x a la 0, 1, todo por 1 más la sumatoria de 1 sobre n factorial por 1 por 4 por 7 hasta 3n menos 2 por x a la n desde n igual 1 hasta el infinito, que convergen para el valor absoluto de x menor al infinito y son linealmente independientes. Así que la solución es y de x igual c sub 0, y sub 0 de x más c sub 1, y sub 1 de x, donde x está en el rango de 0 al infinito positivo. Ecuación indicial. La ecuación r por 3r menos 2 por c sub 0 es igual a 0 se llama ecuación indicial y los valores de r se llaman raíces indiciales. Recordemos que si x igual 0 es un punto singular regular, entonces p de x igual x por p mayúscula de x y q de x minúscula es igual a x cuadrado por q mayúscula de x. Son analíticas en el punto x0 igual 0. Sus desarrollos en series de potencia son, para el p y q minúsculas de x, las siguientes. Reemplazamos, obtenemos el p minúscula de x como a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, así sucesivamente. Q de x nos queda b sub 0 más b1x más b2x al cuadrado, que serán válidos en intervalos con ciertos radios de convergencia. Ahora vemos la ecuación diferencial de la forma y2' más p de xy' más q de xy igual 0. Multiplicando por x al cuadrado tenemos reduciendo y después de sustituir y, y' y y2' expresados en forma de sumatorias. Entonces podemos hallar el p y q minúsculas, donde el p minúscula de x nos queda de la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado, y el q de x nos queda b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x al cuadrado. En la ecuación diferencial ordenada obtendremos la ecuación indicial r por r menos 1 más a sub 0 r más b sub 0 igual 0. Seguimos con otro ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial 2x y2' más 1 más x y' más y igual 0.
Para la solución decimos que sea nuestra serie de potencias C sub n x a la n más r desde n igual 0 hasta el infinito. Entonces nuestra ecuación diferencial la reemplazamos y desarrollamos en formas de series y sumatorias a partir de donde podremos hallar más adelante los C sub k más 1 para reemplazarlo en las soluciones ordinarias. Así, reduciendo la expresión, vemos, parece muy amplia, pero en realidad podemos factorizar, usar diferentes métodos. Ya una vez más o menos reducida, nos queda la forma k más r más 1 por 2k más 2r más 1 por c sub k más 1 más k más r más 1 por c sub k igual 0, y sabemos que k toma los valores enteros y naturales de 0 al infinito. La ecuación inicial r por 2r menos 1 igual 0, donde r1 es igual a 1 medio y r2 es igual a 0, nos llevan a hallar dos c sub k más 1 distintos, que los podemos apreciar en esta parte. Para tener un mejor panorama, hemos separado para cada c sub k más 1 distintos en una tabla y hemos tabulado los c sub n's. Hemos tabulado el c sub 1, c sub 2, c sub 3 y la fórmula general c sub n igual menos 1 a la n por c sub 0 sobre 2 a la n factorial. Y para el segundo c sub k más 1 también hemos tabulado el c sub 1, el c sub 2, el c sub 3 y c sub 4, y nos damos con la fórmula general menos 1 a la n por c sub 0 sobre 1 por 3 por 5 por 7 hasta 2n menos 1. Así, finalmente, para r1 igual 1 medio, tenemos la solución particular y1 de x igual la sumatoria de n-1 a la n sobre 2 a la n factorial por x a la n más 1 medio desde n igual 0 hasta el infinito. Y para r2 igual 0, la solución particular y2 de x igual 1 más la sumatoria de menos 1 a la n sobre 1 por 3 por 5 por 7 hasta 2n menos 1 por x a la n desde n igual 1 hasta el infinito, con la salvedad de que el valor absoluto de x debe ser menor que el infinito. Y la solución final nos queda y de x igual c1 y1 más c2 y2. Para terminar, tenemos un último ejemplo. La ecuación diferencial x y2' más y igual 0 de xp igual 0, x al cuadrado igual x, y el hecho de que 0 y x sean sus propias series de potencias centradas en 0, se concluye que a0 es igual a 0 y b0 igual 0, de modo que la ecuación inicial r por r-1 más a0r más b0 es igual a 0 queda r-1 igual 0, r1 igual 1, r2 igual 0. Comprobamos que en este caso ambas raíces producen el mismo conjunto de coeficientes. En otras palabras, que solo obtenemos una solución en serie, y1 de x, y esta sumatoria, reemplazándola, nos queda
x más x al cuadrado medios más x al cubo doceavos más así sucesivamente, la serie infinita. Ahora, ¿cómo tenemos la segunda solución? Bueno, tenemos que distinguir tres diferentes casos. Si R1 y R2 son distintas y la diferencia R1 menos R2 no es un entero positivo, entonces existen dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de la forma y1 de x igual cn x a la n más 1 desde n igual 0 hasta el infinito, y y2 de x igual la sumatoria de en por x a la n más r2 desde n igual 0 hasta el infinito. Número 2. Si R1 menos R2 es igual a n, donde n es un entero positivo, entonces existen dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de la forma. Y1 de x es igual a la sumatoria de cn x a la n r1 más r1 desde n igual 0 hasta el infinito, con c de 0 diferente de 0. Y sub 2 x de x sería c sub y1 de x por logaritmo natural de x más la sumatoria p sub n x a la n más r2 desde n igual 0 hasta el infinito, donde b sub 0 es diferente de 0. Y la número 3 nos dice que si R1 es igual a R2, entonces existen dos soluciones linealmente independientes de la forma. Y1 de x igual sumatoria cn x a la n más r más 1 desde n igual 0 hasta el infinito, con c sub 0 diferente de 0, y y sub 2 de x es igual a y sub 1 de x por logaritmo natural de x más sumatoria de b sub n x a la n más r más 2 desde n igual 0 hasta el infinito, donde esta solución particular y sub 2 de x nos queda reduciendo de la forma integral y sub 1 integral de e a la menos integral p diferencial de x sobre y sub 1 al cuadrado diferencial de x. Veamos un ejemplo de lo mencionado. Nos piden hallar la solución general nuevamente de x y2' más y igual 0. Bueno, ya habíamos hallado la solución, pero esta vez vamos a hallarlo de manera integral. Vemos acá todo el desarrollo. De esa manera hallamos el y sub 1 de x y finalmente nos proporciona como solución y sub 2 de x queda en función de y sub 1, como hemos aprendido en la teoría. Nos queda y sub 1 de x por logaritmo natural de x más y sub 1 de x por toda la expresión de la sumatoria infinita menos 1 sobre x más 7 doceavos de x más 19 sobre 144 x al cuadrado más hasta llegar al infinito.